Sí, sí, Entonces, sí. cuando teníamos un circuito de esta forma, ahí está. Cuando teníamos un circuito de esta forma, primero notamos que estamos trabajando en DC. ah, no estamos trabajando en AC. Eso es lo primero, tenemos que identificar que estamos trabajando. De ahí nos piden que encuentre la corriente en el inductor para todo el tiempo. Eso quiere Ujú. decir que tenemos que trabajar primero en tiempo antes que sea cero y después que el interruptor ya sea cerrado, o sea, tiempo igual a cero o mayor. Entonces, para tiempo menor a cero. Ujú. Eh, Cuando está completamente cargado, un inductor, ¿cómo actúa? ¿Como algo abierto o como un cable cerrado? Cuando está completamente cargado. Cri, cri. Perdona, perdona, repetilo. El inductor, cuando está completamente cargado, ¿cómo actúa? ¿Como un circuito abierto o como un cable que sea cerrado? Cuando está completamente cargado, está... Espérate, ¿capacitarse el churquito? No, Abierto. abierto, sí es abierto. Y el capacitor cuando está cargado es un cable. Al revés. El capacitor, cuando está Como un circuito completamente abierto. cargado, actúa como El un inductor circuito es como un abierto. circuito abierto, ¿no? ¿Cómo? El inductor es cuando está completamente cargado, como un circuito abierto, ¿no? No, como un circuito cerrado, como Como un un circuito cable, cerrado. Ok. literal. ¿Sí? Porque acuérdense, el capacitor está compuesto por las laminitas. Tiene dos laminitas, Sí, una cargada positiva y una ajá. cargada negativamente. ¿Va? Sí, sí, también Entonces, tiene el como está separado, cuando está completamente cargado, sigue estando separado, vamos. Entonces, actúa como abierto. Mientras que el inductor, si se acuerdan, es ese choricito de alambre de cobre. Entonces, es algo continuo, ¿sí? Entonces, Ah, siempre va a sí, ahí ser, está el detalle, yo no me acordaba de eso. sí, entonces siempre va a actuar como un circuito cerrado cuando está cargado completamente. Va. Entonces, ya sabiendo eso, Ah, Entonces, este inductor. actúa como un cable, ¿sí? Ya quedó. ¿Y esto qué es? Un cortocircuito, ¿sí? Porque si yo, Ujú. digamos, paso una corriente para acá y aquí se encuentra una resistencia de 0 ohmios y aquí una de 1000 ohmios, ¿por dónde va a pasar la mayor cantidad de corriente? Por la resistencia. Ah, por el cable. Ajá, por la que tiene menor resistencia, ¿va? Por lo tanto, es un Ujú. cortocircuito. Y como es un cortocircuito, prácticamente esta resistencia se va, ¿sí? Quedándome solamente mi fuente de voltaje de 1.2 voltios, la resistencia de 2 kilo ohmios, la siguiente resistencia de 1 kilo ohmio y ya. Y ahí quedó, ¿sí? Entonces, aquí, aquí sigue estando el inductor, solamente que actúa como un cable. Pero realmente aquí sigue, físicamente sigue. Nosotros lo miramos en el protoboard, en un circuito, ahí sigue físicamente. Entonces tenemos que hallar la Ujú. corriente que pasa a través de este cable. Que en este circuito prácticamente es encontrar la corriente que pasa a través de todo, ¿no? Porque todo está en serie. Entonces simplemente encontramos la corriente total, ¿sí? Que sería el voltaje partido, porque acuérdense que voltaje es igual a corriente por resistencia, despejamos corriente, nos queda voltaje partido resistencia, y como están en serie, solamente se suma 2K más 1K, y eso me da 0.4 miliamperios, ¿sí? Ujú. Entonces, 0.4 miliamperios estaría para cuando el switch está abierto, o sea, en tiempo antes de cero, ¿sí? Va. Ahora nos dice, en tiempo cero, switch uno se cierra, pasa esto. ¿Va? Por lo que ahora a nuestro circuito se le va a añadir esta fuente de corriente. Y como el inductor ahora va a estar alterado
en este caso por una nueva corriente que va a entrar, entonces ya lo vamos a tomar como un inductor como tal, ¿sí? Porque ya sufre un cambio, ¿sí? Ya sea en este caso para mayor que le entre, o si se desconectara, digamos que aquí tuviera un switch y se desconectara, va a sufrir un cambio que se va a descargar, ¿sí? Pero siempre sufre un cambio, va. Em, lo más fácil que hice fue convertir esto, una fuente de voltaje en serie a una resistencia, convertirla a una fuente de corriente con su resistencia en paralelo. ¿Se acuerdan cómo era el equivalente de Thevenin, el equivalente de Norton y todo eso? ¿Qué es eso? No. Bueno, cuando teníamos una fuente de voltaje y teníamos una resistencia en serie, y de ahí había más chirulito y todo, pero lo que nos interesaba era esto, se podía reemplazar por una fuente de corriente, pero colocando su resistencia en paralelo, ¿sí? Es el equivalente. Ujú. Va. Entonces, eso mismo hice. Va. Y si fuera al revés, si yo tuviera una fuente de corriente en paralelo a una resistencia, se puede convertir a una fuente de voltaje en serie con la resistencia, ¿sí? O sea, son equivalentes entre los dos. Entonces, tiempo mayor o igual a cero. Va. Sabemos que es ese nuevo circuito. Eh, yo lo que les dije, voy a transformar esta fuente de voltaje y resistencia a una fuente de corriente y resistencia. Entonces me quedaría aquí el valor de la corriente. Ahorita la voy a encontrar. Coloco, coloco su resistencia. Sí, en paralelo. Y dibujo todo lo que me queda, ¿va? Que sería la fuente más los otros componentes, ¿sí? Va. Lo que me interesa ahorita, digamos, si yo dibujara aquí, esta resistencia no me ayuda en nada, o sea, no puedo hacer nada porque está en serie, ¿va? Pero si se dan cuenta, estas dos fuentes de corriente sí las puedo utilizar, ¿va? Entonces, esta fuente de corriente sabemos que son 100 miliamperios, porque ya nos lo dice. La resistencia, como es el equivalente de Norton a, perdón, de Thevenin a Norton, eh, sigue siendo de 2 kiloohmios y lo que queremos encontrar es el valor de la corriente, que simplemente sería dividir el 1.2 voltios partido los 2 kiloohmios. ¿Ok? Y eso nos da 1.2 dividido 2 kilos, 0.6 miliamperios. ¿Sí? Entonces 0.6 miliamperios vale esta fuente. Y como ambas están apuntando en la misma dirección, lo que hacemos es que se suman, ¿sí? Y me queda una sola fuente de corriente con valor de 100.6 miliamperios, siempre con su resistencia en paralelo, ¿verdad? Ese no se altera el valor ni nada, es 2 kiloohmios. Y pues ya puedo dibujar el resto de componentes, ¿no? No los dibujé al principio solo porque no los iba a utilizar, ¿sí? Entonces, aquí si se dan cuenta, lo que tengo aquí es la fuente corriente en paralelo con una resistencia. Entonces, puedo volver a convertir esta fuente corriente y resistencia a una fuente de voltaje con resistencia en serie. Para que así, de ese modo, la resistencia me quede de este lado y pueda sumar estas dos, ¿sí? El chiste es reducir el circuito, ¿no? Entonces lo hago. Me queda una fuente de voltaje, la resistencia en paralelo. La resistencia tiene que ser la misma que quito, la de 2 kiloohmios. Y le hago en conjunto la de 1 kiloohmio. Y aquí sigue el inductor,
y etcétera, ¿no? Entonces encuentro el voltaje que hay aquí. Y igual como hicimos en la anterior, solamente que despejado para voltaje. Voltaje sería los 2 kiloohmios por los 100.6 miliamperios que teníamos de esta fuente al principio. Y eso nos da... em, 201.2 voltios, ¿sí? Es el valor ahora de esta fuente. Ok, entonces aquí ya puedo sumar estas dos en serie, que prácticamente sería una sola de 3 kiloohmios, ¿verdad? Porque es 2 kilos más 1 kilo. Ahí está, 3 kiloohmios. Entonces, si tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿en qué se convierte? ¿En qué la puedo convertir? ¿Cómo? Aquí, si yo tengo una En una fuente de fuente, en una voltaje, fuente, ajá, con una resistencia en serie, ajá, ¿en qué la puedo convertir? Pues de corriente. fuente corriente. En una corriente, ¿no? Entonces vengo, coloco resistencia, sigue teniendo el mismo valor, 3 kiloohmios, y encuentro el valor de esa corriente, que prácticamente sería los 201.2 voltios partido los 3 kiloohmios. Y esa corriente me quedaría de 67.07 miliamperios, que sería el valor de aquí. Va. Y aquí en paralelo estaría el inductor. Y en paralelo me quedaría la última resistencia de 1 kiloohmio. ¿Sí? Entonces, prácticamente estas dos quedan en paralelo. Las puedo sumar en paralelo. Y me quedaría un circuito final de esta forma. 750 ohmios y el inductor. ¿Sí? Va. Entonces, si se acuerdan, cuando nosotros tenemos un circuito, en este caso RL, porque es un circuito resistencia inductor, y tenemos una fuente de voltaje o una fuente, digamos, de alimentación, eh, tenemos una ecuación de tipo forzada, ¿sí? Entonces copiamos nuestra fórmula y la llevamos acá, ¿sí? Sabiendo que I y sub 0 es la I inicial que habíamos encontrado al principio, que es la corriente que tiene al principio el componente. ¿Ah? Eso ya lo sabemos. El IS tiene que ser la corriente que pasa por este inductor, ¿sí? Por el inductor, digamos, ya modificado. En este caso sabemos que es el mismo amperaje que pasa por. ¿Por qué? Porque si el inductor se llega a cargar, va a actuar como un cable. La resistencia ahí se queda, ¿no? 750. Y como sabemos que le entra la fuente de corriente, digamos aquí viene la corriente y todo, si este tiene 0 ohmios, va a pasar por acá. O sea, uy, entonces toda la corriente se va a pasar por el inductor. Por eso sabemos que la corriente que va a pasar es de 67.07, ¿sí? Eh, Después encontramos tau. Tau es L partido R, que sería el valor de la inductancia, que es de eh, 10 milihenrios, partido la resistencia que tiene aquí
el inductor, que sería 750. Y eso me da 1 partido 75.000. ¿Sí? Ahí está. Segundos y Tau puede ser RC, ¿cierto? ¿Cómo? Tau también puede ser R Sí. por C, ¿cierto? Ajá. Si este fuera un capacitor, entonces los valores que tenemos que haber hallado son de voltaje. Voltaje inicial, voltaje final en este último circuito modificado, y tau sería la resistencia por la capacitancia. ¿No? Entonces, ya que tenemos eso, ya podemos reemplazar. eh, a ver, ahí está. Va. Entonces, solo un paréntesis para saber de dónde viene. Me queda aquí T partido 1 partido 75.000. Y eso es equivalente a decir E a la menos 75.000 T. ¿Sí? Pues como tendríamos que hacer ley de sándwich y todo, prácticamente nos quedaría de esta forma. Va. Entonces ahora sí, ya reemplazamos todos los valores. Corriente en función del tiempo y S, que sería los 67.07 miliamperios, más lo que sería aquí adentro, que sería los, ¿qué? Punto 4, vamos a ponerlo aquí, punto 4 miliamperios, menos los 67.07, y eso me quedaría un valor de 66.67 miliamperios, y le añadimos la función E elevado a la menos 75.000 T. ¿Qué cosa? Miliamperios todo, porque eso está en las unidades. ¿Y ya? Quedó. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Qué es la corriente?